el día de hoy estamos con Daniela Romo, la CEO de Balcos Producciones. Entonces, pues vamos a empezar con unas preguntas para ti, Dani, para saber pues cómo te has desarrollado en el camino y la importancia de la comunicación en estos aspectos pues de tu empresa y de tu carrera. Entonces, para empezar, pues quisiéramos que nos contaras o nos gustaría conocer un poco sobre tu trayectoria profesional, cómo fue el camino que recorriste hasta llegar a ocupar actualmente pues el cargo de CEO y qué experiencia consideras que fueron determinantes en el proceso. Bueno, que primero que todo, buenos días a todos, mucho gusto. Mi nombre es Daniela Romo, soy CEO de la agencia Balcos Imagine. Somos una agencia de suministro de personal a nivel nacional para las agencias de publicidad y todo el tema de producción de eventos, más que todo dirigido hacia la publicidad. ¿Por qué aclaro esto? Porque muchas veces uno dice como eventos y, bueno, bodas, quinceañeros y eso, nosotros no nos dedicamos a eso. Lo de nosotros está enfocado a la publicidad BTL. Con respecto a la pregunta que me hiciste, bueno, yo inicié hace 13 años, yo tenía 20 años cuando me metí en este medio y lo primero que hice fue empaparme en el tema, yo siendo empleada de una agencia de publicidad. Yo quería mirar desde adentro cómo se hacía, yo empecé empíricamente. Hasta ahora es que yo termino la carrera de mercado y publicidad, que obviamente ya como que se empalpó todo y eso me ayudó a que la agencia creciera. Pero inicialmente fui creciendo junto a los eventos cuando yo los coordinaba, cuando yo los ejecutaba como tal dentro de la operación. Y ahí ya en un momento dije, bueno, ya estoy lista y ya puedo crear yo una empresa y ahí es cuando nace Balcos Imagine. Listo, Les perfecto. Muchas gracias, Dani. Entonces, mi compañero va a seguir con la otra pregunta. Bueno, ya que nos cuentas como todas estas experiencias que ha tenido, todo este crecimiento, pues obviamente consideramos que pues durante 13 años pues debe haber muchos retos que debiste haber afrontado y más que todo ahorita, pues ya como, no sé, que a lo mejor la empresa cada vez es como que se expande más, tengo entendido pues sobre la expansión hacia Guatemala, entonces pues como desde tu posición como CEO, pues... ¿qué papel ocupa actualmente la comunicación dentro de la toma de decisiones estratégicas de la empresa? Mira, la comunicación es vital para todos los eventos y más cuando manejamos tanto personal, ¿sí? Nosotros, para hacer un evento, lo primero que tenemos que hacer es hablar con el cliente para escuchar cuál es el brief, qué es lo que ellos quieren. De ahí tenemos que hacer siempre una reunión con los productores, con los ejecutivos. Entonces, siempre hay mucha comunicación. Con una sola comunicación que haya mal en todos los aspectos, un evento se puede caer. ¿En qué sentido? Si comunicamos mal la impresión de un arte, ya ahí vamos súper mal en el evento. Si nos comunicamos mal, nos expresamos mal con el personal logístico, que uno diría, pero lo reemplazamos y ya, también ahí posiblemente se puede caer el evento. Si no entendemos en la reunión el brief que quiere el cliente, que quiere expresar el cliente, que quiere darle a entender ya a la persona final, no lo entendemos y damos por asumido ese tema, ahí también ya el evento se puede caer, no puede funcionar. Nosotros hace poco tuvimos el stand de Adidas para el Mundial. Mira, hicimos cualquier cantidad de reuniones para poder entender qué era lo que el cliente quería en su stand. Cuando ya se vende el stand, ahora procedemos a contratar el personal y la comunicación con el personal tiene que ser tan minuciosa porque manejar gente es muy complicado. Tú sabes que todas las personas asumimos cosas, es que yo pensé, es que yo creía, entonces en estos eventos nada se asume, nada se cree, nada, ay, es que yo lo hice porque quise pues como hacerlo en pro de que fuera mejor, no. Acá todo tiene que ser así como muy cuadriculado en lo que nosotros pedimos y por eso es súper indispensable la comunicación. Ok, Dani, muchas gracias por contarnos cómo es y para darnos pues una idea de cómo es el mundo empresarial. Pues digamos que en nuestra clase hemos trabajado pues la idea de que la comunicación no pertenece únicamente al área pues de comunicaciones, sino que atraviesa toda la organización. Desde tu experiencia, desde lo que has vivido, ¿en qué momentos del día a día de una empresa se hace más evidente como esa comunicación o más puntual, como en qué momento podemos ver que es súper necesaria?
cuando uno ve el evento que todo sale bien, o sea, cuando uno ya va a campo y no pasa nada, uno dice, o sea, todo quedó perfecto, cuando el cliente te dice, te felicito, era lo que yo quería mostrar. mm, Desde el momento cero, desde el primer correo, ya sabemos si la comunicación está fluyendo o no está fluyendo con todos, ¿no? Porque, mira, acá hasta para los costos es muy importante saber comunicar. Porque llega el publicista y dice, es que yo quiero esto, esto y esto, y la otra persona, que es la que hace todo el tema de presupuestos, no se comunican bien, ahí puede haber un error gravísimo donde, bueno, el presupuesto donde va a salir, cotizamos mal, los proveedores no nos funcionan, entonces, no, en un evento es muy, muy notorio. Yo les voy a contar una experiencia que yo tuve cuando trabajé con el Departamento de Prosperidad Social. Nos llegaron los correos, leímos y cuando ya se tiene mucha experiencia uno se vuelve automático. Entonces como que por encimita leímos, ah, sí, 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 así, mandamos a imprimir render y ya. Cuando llegaron los render, normalmente nosotros montamos evento un día antes. Cuando llegaron, ese día no se montó porque no podían entregar. Bueno, no está normal, hagámoslo el mismo día. Y el color de lo que se mandó a imprimir de los render no era. ¿Por qué se cambió? Un tema de mala comunicación, es que yo pensé, es que yo creía, es que yo esto. Y eso es gravísimo porque hasta una demanda podemos llegar a tener por colocar logos con el color que no es, por una sola palabra que no es. O sea, en la publicidad todo se nota, aunque uno obviamente trata como de maquillar antes de salir a ejecución. Sí, sí, claro, o sea, debe ser como, en efecto, muy importante y como que cualquier detalle, pues entendemos que es como primordial. Pues a mí, con lo que, o sea, me da curiosidad como saber, pues entre otras agencias o, sí, es como si te has tenido que trabajar como conjunto con otras agencias en conjunto para un cliente y cómo puede llegar a ser esa comunicación entre, pues, ese líder principal que ustedes tienen y como ustedes como colaboradores, como todos juntos, o sea, cómo puede llegar a afectar eso y cómo puede llegar a ser esa dinámica. Bueno, los otros, lo primero que identificamos es lo primordial es tener una relación directa, ¿ya? Siempre se hacen reuniones donde escuchamos, donde debatimos y no solamente una reunión basta, ¿sabes? Siempre se hacen varias para estar todo el tiempo, eso cambia, todo el tiempo hay ajustes, todo el tiempo es que la cliente... Y cuando hay varios clientes, cuando no está mandando solo una persona, sino varias personas, es más complicada la comunicación, es más complicado. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Todo tiene que quedar por escrito, esto es lo que quedó aprobado, esto es lo que se habló en la reunión y esto es lo que se va a hacer. Por escrito nosotros podemos sustentar, es que mira, esto fue lo que se pidió, yo te lo confirmé por medio de un correo, tú no me dijiste nada, entonces ahí está. Pero cuando estas cosas no pasan, la comunicación no puede ser solamente de voz a voz no puede ser, todo tiene que quedar por escrito para tener una seguridad en el evento. Ok, qué interesante, la verdad lo hemos visto en clase y aquí notamos la importancia de que todo quede por escrito, digamos que el mensaje llegue correctamente pues al emisor tanto como al receptor. Aquí hablando un poquito del mismo tema, quisiéramos saber cómo identifican cuáles son los públicos más importantes para la organización y cómo deciden la manera de relacionarse y comunicarse con cada uno de ellos, entendiendo que no con todos puede ser de la misma forma. Tienes toda la razón. Bueno, en la publicidad se maneja mucho el tema de las marcas, ¿no? No es lo mismo yo ir a hacer un stand, o sea, no por nada malo, pero pues en el sur de una marca con Touch, ¿ya? Que es una joyería que va pues para un público de estrato más como 4 o 5. Entonces no lo voy a colocar en eso porque pues yo sé que no me va a funcionar. Yo sé que las personas que voy a colocar allá pues no están como acorde, ¿sí? Entonces lo primero que tenemos que hacer es como mirar el nicho del mercado. ¿Y cómo lo sacamos? Pues hacia dónde va dirigida la marca, si es estrato 3 4 5 en dónde lo vamos a ubicar.
el hecho de que yo coloque personal o un stand en el sur no va a cambiar la comunicación a que sea en el andino. Yo pienso que todos merecemos el mismo respeto, la misma atención, la misma comunicación. Lo único que cambia es como las estrategias de venta, las estrategias del stand. Entonces, todos no me funciona en el sur, todos me funciona en Unicentro, en el andino. Entonces, como segmentar un poquito eso es el tema, pero cuando hay comunicación ya al cliente directo, no creo que mis colaboradores deben de comunicarse de la misma manera que se comunican con gente de estrato 1 o con gente de estrato 5. Muchas gracias. Teniendo en cuenta pues todo lo que nos has dicho, nos genera curiosidad como saber dentro de la empresa cómo funciona como esa comunicación entre ustedes y cómo la comunicación ha permitido como una construcción de la propia cultura de la empresa, de la identidad de esta misma y pues cómo tú has aportado a que durante estos 13 años pues como ese sentido de pertenencia dentro de la propia empresa pues haya aumentado y se sienta como dentro de las personas que trabajan pues contigo. Bueno, yo siento que la cultura se construye todos los días, de la forma como hablemos con las personas, cómo nos reconoce, cómo se reconoce el trabajo de cada uno, cómo se corrige un error. Al principio, cuando yo comencé ya a delegar, es muy difícil, ¿no? Porque soltar como la responsabilidad a las demás personas es como, "Jue pucha, lo van a hacer mal, no me están entendiendo". Entonces yo pienso que es un reto que hubo para mí cuando comencé a soltar para que trabajáramos todos en equipo. Para que trabajamos todos, pero yo no siempre como que estoy a la defensiva, yo trato de escucharlos a todos, bueno, y entonces compartamos ideas y ya al final es que como que, bueno, entonces lo vamos a hacer así, 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 pero a cada quien resaltándole como lo bueno que dice, lo que no funciona. Yo pienso que todos somos igual en el momento de comunicarnos para una actividad, así cada uno tenga un rol diferente, ¿ya? Entonces, como que no es nadie, no es que seamos todos iguales, pero no es, mi cargo es más importante porque soy la CEO o el cargo más importante es la ejecutiva de cuenta porque no va a producción como el productor, ni nada de eso, sino que cada uno aporta y yo creo que eso me ha servido muchísimo para tener una buena comunicación con mis empleados y con los clientes. Ok, qué interesante escuchar pues todo eso y cómo los rangos, digamos que en tu empresa no afectan de una manera como si se puede ver en otras. Entonces, desde toda tu experiencia, queremos saber cómo se puede mostrar que una estrategia de comunicación realmente contribuye a los objetivos de la empresa y está funcionando como debe funcionar. Una estrategia, trabajar en equipo. O sea, la estrategia principal es trabajar en equipo, que lo que les decía ahora, que todos aportemos, que todos demos ideas, que no alguien tenga, o sea, se crea, pues que es más importante que el otro, mm, y que todos lleguen con mucha información. A la hora de hacer tráfico. Tráfico le llamamos a las reuniones que nosotros hacemos y obviamente no todos recibimos la información del cliente. La información del cliente lo recibe el ejecutivo de cuenta y entonces él tiene una parte súper importante que es transmitirnos esa información de la manera adecuada. Entonces cada uno entender su rol, identificarlo y ya trabajar en equipo. Y perfecto, pues teniendo en cuenta esto, pues lo que nos has contado sobre lo importante de trabajar en equipo, de lo que, de esta importancia de confiar en las personas que tú trabajas, me gustaría conocer como otra experiencia en la que que te haya sido retadora en la empresa y qué aprendieron de esta, pues además de lo de los renders, sobre el color que tuvieron que cambiar, como qué otra experiencia han tenido así que les haya generado como conflicto y que juntos como en equipo hayan podido solucionar. Bueno, les voy a contar nosotros hicimos un evento muy grande que eran para 13.000 personas. Nosotros no solamente trabajamos con entidades privadas, sino con públicas. Y eso fue en una ciudad para las entregas de las casas de Petro, ¿ya?
Ahí yo siento que hubo una mala comunicación porque con el Estado todo es muy rápido. Entonces, te pido estas cosas y entonces en el camino te cambio y todo es muy acelerado y pues el evento para 13.000 personas sí era demasiado grande, un sonido, pantallas, sonidos de relevo, en fin, o sea, calculen 13.000 personas un evento. Entonces, la primera falla que hubo es que se le dijo al cliente necesitamos sillas y la cliente dijo no quiero sillas. La segunda falla que hubo es los refrigerios, los desayunos y los almuerzos se entregan todos a las 9 de la mañana. Yo como empresa dije, no, un momento, yo eso no lo hago. ¿Por qué? Porque estábamos en una ciudad que era muy acalorada, obviamente la comida se iba a dañar. Yo, como Balcós, me salí de ahí, pero otra persona sí lo asumió. ¿Y qué es lo que pasa? Que un evento es un evento. Eso no se ponen a mirar quién puso el equipo, quién puso los logísticos, quién puso el baño, ¿ya? Ahí caímos todos. Entonces, desafortunadamente, también cayó la agencia. Efectivamente, la comida se dañó. Una comida que se entregue a las 9 de la mañana, al mediodía, con ese calor que hace en la costa, pues obviamente eso ya iba a estar dañado. Entonces ahí hubo un error de comunicación grandísimo, grandísimo, y ese sí fue notable, ese no teníamos cómo taparlo, todo el mundo se dio cuenta, se nos volvió eso una protesta horrible, y obviamente no era mi responsabilidad, pero sí era un evento que yo también tenía. Entonces yo lo asumo como un evento mío y le dimos como solución, pero se notó. Por más que uno solucione, uno en los eventos sí o sí soluciona, pero ahí fue demasiado notorio la falta de comunicación o al menos decir, listo, esto va a pasar, pero esto es lo que va a pasar y te lo dejo por escrito y si llega a pasar algo, no, o sea, no nos hacemos responsables y eso no pasó. Por más que yo lo dije, por más que yo eso no lo hago, piénsenlo bien, por el afán de hacerlo, entonces hubo un error muy grande. Fue muy grande porque se dañó demasiada comida, o sea, y muchas personas intoxicadas. Un evento como puede generarte muchas ganancias, un evento te puede generar muchas pérdidas y aquí o sea, es clarísimo que fue por una mala comunicación. Bueno, Dani, muchas gracias por contarnos de la experiencia y de seguir recalcando la importancia de la comunicación, pues digamos, en estos aspectos y cómo la falta de ella puede afectarnos. Y ya como última pregunta para ir cerrando, porque se nos está acabando el tiempo, queremos saber cuál dirías desde tu perspectiva, que es el principal error que cometen las empresas cuando entienden la comunicación solamente como una herramienta para transmitir información. ¿Cuál es el primer error que comete? Sí, As- que tú creas que digamos solamente como yo mando el correo y ya no vuelvo, no como que no pregunto más, sino que simplemente lo entienden como transmito el correo y ya tú miras cómo lo entiendes, que no entiendes y como que con eso defiéndete. Ajá. Para mí el primer error en mi campo, que es la publicidad y los eventos, asumir las cosas. O sea, es asumir y asumir. A uno le da mucho susto en ocasiones que le envían correos y le hacen un requerimiento. Entonces, un ejemplo, necesito 10 modelos para la feria de salud y belleza, ¿ya? Entonces, uno asume y llega y manda modelos hombre y mujer. Uno no le da por preguntar qué modelos necesita, si son A, AA, AAA, qué perfil lo quieren, si las quieren muy delgadas, si las quieren altas, si las quieren. Vámonos a un ejemplo así pequeño. Entonces, el tema es asumir. Y en esto, y yo pienso que en todo, no se puede asumir las cosas, hay que preguntar. Y a veces nos da mucho miedo preguntar o nos da pena porque creemos, ay, no, nos van a decir como que no entendemos. Y en la comunicación, pues para eso es la comunicación, para entender las cosas. Y si hay que preguntar 10.000 veces, pues se pregunta. Y más cuando uno trabaja con personal, ¿sí? Entonces, en mi agencia nada es obvio, nada se supone y todo se pregunta. Si me tienen que hacer 10.000 preguntas debemos hacerlas para que haya una buena comunicación. Bueno, Dani, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Esta fue la entrevista y gracias por aportarnos tanto conocimiento desde tu punto de vista y pues aprendimos bastante escuchándote. No, muchas gracias a ustedes, que les vaya bien con su proyecto y pues nada, lo que necesiten, aquí estamos. ¿Vale? Muchas gracias, Gracias. Daniela. Bueno, vale, que estén bien. Chao. Saludos.